En su circo mañanero, instalado en Palacio Nacional, que es donde el narcopresidente gobierna por conducto de sus paleros, quienes todos le festejan con aplausos, con risas, como si se tratara de una divinidad, la que tiene la verdad absoluta y que se instituye como un ser perfecto, como un ser infalible, casi a semejanza de Dios, lo que lo sitúa al narcopresidente, además de farsante, como un individuo narcisista y, por otro lado, mentiroso y sin honor. ¿Y por qué hago estas afirmaciones? Porque en su circo del día de hoy, 29 de julio del 2024, el narcopresidente, a pregunta expresa de una periodista respecto de la investigación que se comprometió resolver para hacer justicia a los padres de los 43 normalistas asesinados durante la administración del presidente Peña Nieto, y que todas las sospechas caen en el ejército mexicano, y que el narcopresidente defiende a ultranza porque son los que lo apoyan, se refirió a la señora Anabel Hernández, quien realizó una investigación respecto de esa desaparición y crimen, que la llevó a la conclusión de que el ejército fue el causante de la desaparición y muerte de los 43 de Ayotzinapa. Sin embargo, el narcopresidente se refirió a ella de manera ofensiva, injuriosa, descalificativa, y ello porque la señora Anabel Hernández lo descubrió en su libro Historia Secreta, de que el narcopresidente recibió 500,000 millones de dólares de parte del Mayo Zambada en un hotel de paso. Y pues el narcopresidente, como trae la espina clavada en el cuerpo, y porque lo puso al descubierto de su relación con el cartel de Sinaloa y de los Zetas, como lo demostraron las investigaciones de la DEA en 2006 y 2018, en donde se comprobó que recibió 2 millones de dólares en 2006 y 7 millones en 2018, y la señora Anabel habla de más de 25 millones de dólares. De manera que con esa descalificación que hace la señora Anabel, el narcopresidente se puso furioso y atacó a la señora y negó desde luego la conclusión de su investigación de que fue el ejército el causante de la desaparición y muerte de los 43. Y para estar en contexto de lo que estoy afirmando, que el narcopresidente es un charlatán, es un cínico mentiroso, me permito exhibir sus declaraciones así. Se reúnen con el presidente Peña, los representantes de los padres, incluso con organizaciones no gubernamentales como PRO, como Agustín PRO, se reúnen en gobernación y suscriben un acuerdo para que participe la OEA y un organismo de derechos humanos, dependiendo de la OEA, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. O sea, existen esos documentos. No sé si los padres llegaron a conocer esto. Por eso yo hice un reporte puntual, para que no quedara solo en los abogados y en los asesores y en los de derechos humanos, sino que le llegara a todos los padres la información, haciendo la historia. De repente,
Esa era una versión que tenía que ver la desaparición con policías municipales, con presidentes municipales y con los delincuentes locales. De repente, y la primera que da a conocer de que había sido el ejército es precisamente la señora Anabel. Entonces, a mí me consta de que la señora, sí, es capaz de calumniar. Y lo que declara ella es de que fue el ejército. Y sostiene su dicho con una supuesta declaración de un informante anónimo. Cuando está de por medio, yo estoy de acuerdo en que se reserve la información, se reserve a la fuente de información. Cuando se trata de un acto de corrupción, bueno, hasta de una agresión a una persona, ¿no? O cualquier otro asunto, pero estamos hablando de la desaparición de 43 jóvenes. Estamos hablando de un agravio mayor a los familiares, a la sociedad, en el cual además se está poniendo en el banquillo de los acusados a instituciones como el ejército. Entonces, ¿por qué ella no dice quién es su fuente? Porque según su declaración, a diferencia de que los jóvenes los detuvo la policía y los entregó a Guerreros Unidos, su dicho de ella es de que había en ese entonces en Iguala un capo de capos, o un capo muy importante, que traficaba droga desde Iguala. Bueno, el narcopresidente no pasa de ser un merolico que le da mucha importancia, mucho valor, mucha trascendencia al ejército mexicano y lo defiende a capa y espada de la investigación de la señora Anabel de que fue el ejército el responsable de la desaparición y muerte de los 43 jóvenes de Ayotzinapa. Y el narcopresidente la descalifica diciendo que cómo puede ser que con una simple declaración de un testigo anónimo en un asunto tan importante como es el crimen de 43 personas se le dé valor. Pero pues eso no tiene ninguna importancia de parte del narcopresidente. En primer lugar, porque él mandó iniciativas de ley al Código Penal Federal para introducir la figura de la amnistía, que lo hizo precisamente para que presos en ese lugar por el caso de Ayotzinapa, entre ellos algunos militares de tropa que no fueron los jefes, pueden dar razón de los hechos de Ayotzinapa. O sea, que en ese caso el narcopresidente sí le da valor a un simple testimonio, pero en el caso de el declarante de la investigación de la señora Anabel no le da importancia. Pero hay todavía algo más grave, que el narcopresidente reconoce que las reformas al Código Penal Federal de dar la amnistía a los presos lo hace para que de manera unilateral el narcopresidente le perdone a cualquier preso el delito y lo deje en libertad. O sea, que la reforma al Código Penal fue una cuestión política, porque el narcopresidente puede maniobrar para dejar en libertad inclusive al señor Ovalle, que fue el representante de Segalmex, en donde hubo un fraude de más de 20,000 millones de pesos. Y esa arma la tiene el narcopresidente para utilizarla y la va a heredar a la señora Corcholata. Pero lo más importante es que
el narcopresidente se comprometió, estando en campaña a la presidencia de la República, con los padres de los 43 de Ayotzinapa, que una vez llegando a ejercer el poder presidencial, él iba a hacerles justicia de manera inmediata y que iba a convocar a una comisión de derechos humanos y de la Comisión de la Verdad. Y resulta que el narcopresidente no cumplió, ya le faltan menos de un mes para irse a la chingada y todavía sigue aleteando de que él sí va a cumplir y que la señora Anabel es una corrupta y una mentirosa y que a él le consta. Pues sí, porque es la venganza y es el coraje que le trae. Pero aquí conviene hacer un paréntesis para explicar de lo que es el honor del cual adolece el narcopresidente. El honor es la cualidad moral de cumplir sus compromisos con relación al prójimo y a sí mismo. Y el narcopresidente se compromete a hacerles justicia a los padres y ahora se raja, como se acredita con sus propias declaraciones, en donde él se compromete de manera expresa, lo que no pasa de ser más que pura demagogia, puro pico y puro cuento, como ha sido todo el desgobierno del narcopresidente. Así. Quiero dejar muy claro que tan luego triunfe nuestro movimiento, va a haber justicia para los jóvenes de Ayotzinapa. Hago ese compromiso de que llegando se va a integrar esta Comisión de la Verdad, porque debemos de conocer todo lo que aconteció, todo lo que tiene que ver con este caso tan triste y doloroso. Bueno, el narcopresidente, pues, a 6 años, para irse con todo el desprestigio del mundo a su rancho La Chingada, resultó ser un rajón, un presidente rajado, fracasado, corrupto y además narcopresidente, porque no cumplió a los padres de Ayotzinapa y, como es su costumbre, limpia su ineficiencia y su alcahuetería con el ejército, descalificando a la señora Anabel Hernández de pura saliva, porque no tiene ninguna prueba para echar abajo la investigación de que fue el ejército el causante de la desaparición y la muerte de los 43 jóvenes de Ayotzinapa. Es decir, que el narcopresidente no pasa de ser un cínico, un hipócrita y un merolico. Gracias.